Hola a todos, hoy vamos a hablar acerca de cuando José, María y Jesús huyeron a Egipto, cuando Herodes mató a los niños de 2 años y menores, y la razón por qué a Jesús lo llamaban Jesús de Nazaret. Vamos a leer Mateo 2, versículos 13 al 23 de la Nueva Versión Internacional, y lo voy a dividir en 3 secciones. Primero vamos a hablar acerca de la huida a Egipto. Cuando ya se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate ahí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Así que se levantó cuando todavía era de noche, tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. De este modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta: De Egipto llamé a mi hijo. Dios habló a través de profecías, sueños y un ángel. Algo que solamente Dios puede hacer es saber el futuro. Cuando Dios daba profecías en el Antiguo Testamento, nos estaba demostrando que Él es Dios y que lo que Él dice que va a pasar se cumple. Dios comunicó profecías de tal manera que fuera claro cuando pasarían, pero en el momento que fueron dadas o estaban esperándose cumplir, no era exactamente claro cómo se cumplirían. Todas las profecías mencionadas cumplen el propósito en demostrar que Jesús es el Mesías. Otro José en la Biblia también le fueron dados sueños que llegaran a cumplirse después en su vida, y también se le concedió interpretar sueños. Daniel también oró para que Dios le revelara un sueño de un rey. Los dos dijeron que fue Dios el que hizo posible que lo pudieran hacer. Pero en el sueño de José, el esposo de María, un ángel se le apareció en su sueño con instrucciones. Es interesante notar cómo un ángel se apareció diferente a María, Zacarías y a José. También se les advirtió a los hombres sabios no regresar a Herodes a través de un sueño. Yo sí creo que Dios todavía puede comunicarse con nosotros a través de sueños, siendo su voluntad. Recuerdo unos sueños todavía donde he aprendido verdades de Dios que antes de esos sueños no lo entendía. O otros sueños donde lo que soñé ocurrió algo similar durante el día. O también sueños que simplemente me dieron paz en una temporada difícil en mi vida. Se nos menciona una profecía que se encuentra en Oseas 2:15. Allí le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la desgracia en el paso de la esperanza. Ahí me corresponderá como en los días de su juventud, como en el día en que salió de Egipto. Mateo nos hace ver una conexión entre la historia de la vida de Jesús y la historia de Israel. El profeta Oseas cuenta cómo Dios sacó a Israel de Egipto en el Éxodo y compara a Israel como el Hijo de Dios rescatado y librado a Jesús, el que sería revelado como el Hijo verdadero de Dios. Egipto estaba aproximadamente 90 millas de Belén. Jesús y su familia estuvieran seguros ahí de Herodes como estaba fuera de su jurisdicción. Había una comunidad grande de judíos en Egipto, aproximadamente 1 millón de judíos. No sabemos cuánto tiempo Jesús estuvo allí, pero unos dicen 6 a 7 años y otros dicen 3 a 4 meses. Algunos han falsamente enseñado que los magos y hechiceros en Egipto tuvieron influencia en Jesús y que sus milagros
simplemente eran trucos de Egipto. Pero es importante notar que no hay ninguna evidencia para pensar eso y sí hay evidencia en contra, porque la enseñanza y el estilo del ministerio de Jesús tiene todo que ver con el Antiguo Testamento judío y no el misticismo egipcio. Ahora vamos a leer acerca de Herodes cuando mató a los niños. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se enfureció y mandó matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y en sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que había averiguado de los sabios. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Se oye un grito en Ramá, llanto y gran lamentación. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere ser consolada. Sus hijos ya no existen. Jeremías se refirió a las madres de Israel como Raquel, que lamentaba como sus hijos fueron llevados de su tierra a otro lugar en la deportación, dejando a Israel como una nación derrotada. Similar a esta deportación fue el intento de eliminar a Jesús, el escogido de Dios. El pequeño pueblo de Belén pudo haber tenido aproximadamente 10 a 30 niños menores de 2 años. Herodes pudo calcular la edad de Jesús por la información que les sacó a los hombres sabios acerca de cuándo apareció la estrella. Aunque no hay mención secular acerca de este evento, es completamente de acuerdo al carácter de Herodes, quien mató a su esposa y hijos. Aunque la muerte de estos niños asombra a los cristianos, sería algo sin gran importancia en el reinado y la carrera de Herodes y en la historia contemporánea. Especialmente en sus últimos años, Herodes fue cruel y sospechoso. Cuando él sabía que se aproximaba su muerte, Herodes arrestó a muchos líderes judíos inocentes en Jerusalén y ordenó que los matasen en cuanto él muriera. Seguro sabía que nadie lamentaría su muerte y estaba determinado que hubieran lágrimas de una manera u otra. En las palabras de David Guzik, no se habla bien de la humanidad al notar que cuando Dios agregó humanidad a su deidad y vino a la tierra en la manera menos posible amenazante, la casi inmediata reacción de una sección de la humanidad fue tratar lo más posible en matarlo. Ahora vamos a hablar acerca del regreso a Nazaret. Después de que murió Herodes, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, que ya murieron los que amenazaban con quitarle la vida al niño». Así que se levantó José, tomó al niño y a su madre y regresó a la tierra de Israel. Pero al oír que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Advertido por Dios en sueños, se retiró al distrito de Galilea y fue a vivir en un pueblo llamado Nazaret. Con esto se cumplió lo dicho por los profetas: lo llamarán Nazareno. Arquelao fue uno de los hijos de Herodes, que tomó el reinado de su padre sobre Judea, Samaria y Idumea. Fue cruel como su padre y odiado por los judíos. Augusto César, temiendo una revolución de los judíos, lo mandó a Galia. Era reportado que el hermano de Arquelao era de una disposición más calmada y fue una decisión más segura vivir ahí mejor.
Nazaret era un pueblo pequeño con una población de aproximadamente 200 a 1600. Lucas nos menciona que José y María habían vivido antes en Nazaret. En Lucas 1, 26 al 27 dice: A los 6 meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. Lucas 2:39 dice: Después de haber cumplido con todo lo que exigía la ley del Señor, José y María regresaron a Galilea, a su propio pueblo de Nazaret. Después que José recibió guianza en su sueño, José decidió vivir en Galilea, donde habían más gentiles que en Judea o Jerusalén. Quizás José quiso quedarse en Jerusalén, pensando que aquella ciudad era el hogar más apropiado para el Mesías, pero Dios quizás juzgó que Galilea fuera una escuela de entrenamiento mejor para el futuro Salvador de los publicanos, pecadores y paganos. Nazaret fue el lugar donde todos sabían de las extrañas circunstancias del nacimiento de su hijo. También era un lugar sin paredes de protección, con una mala reputación. Natanael preguntó si algo bueno pudiera salir de Nazaret en Juan 1:46. En el plan de Dios, Jesús creció en un lugar pequeño, insignificante, y si tuviera alguna reputación, era mala. Jesús cumplió sus responsabilidades como hijo mayor, aun después que no es mencionado José. Nadie se sintiera intimidado delante de un hombre de Nazaret. Más bien uno se sintiera mejor que una persona de Nazaret. Jesús fuera conocido como Jesús de Nazaret y sus seguidores nazarenos. Esto lo podemos ver cuando Jesús se reveló a sí mismo a Pablo en camino a Damasco después de su resurrección, ascensión y al sentarse a la diestra del Padre en gloria. Él se introdujo a sí mismo como Yo soy Jesús de Nazaret, en Hechos 22:8. Y en Hechos 24:5, los acusadores de Pablo dijeron esto al juez: Hemos descubierto que este hombre es una plaga que por todas partes anda provocando disturbios entre los judíos. Es cabecilla de la secta de los nazarenos. En el versículo 23 leímos: y fue a vivir a un pueblo llamado Nazaret. Con esto se cumplió lo dicho por los profetas, lo llamarán Nazareno. Mateo no estaba refiriéndose a una profecía en particular en el Antiguo Testamento, sino a un tema general en los profetas del Antiguo Testamento. Dios dio a conocer a través de ellos que el Mesías sería despreciado como Nazaret lo era en el tiempo de Jesús. Salmos 22:6 dice: Pero yo, gusano soy y no hombre, la gente se burla de mí, el pueblo me desprecia. Isaías 49:7 dice: Así dice el Señor, el Redentor y Santo de Israel, al despreciado y aborrecido por las naciones, al siervo de los gobernantes. Los reyes te verán y se pondrán de pie. Los príncipes te verán y se inclinarán por causa del Señor, el Santo de Israel, que es fiel y te ha escogido. Isaías 53:3 dice: Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo,
fue despreciado y no lo estimamos. Daniel 9:26 dice: Después de las 62 semanas, se le quitará la vida al príncipe elegido. Este se quedará sin ciudad y sin santuario, porque un futuro gobernante los destruirá. El fin vendrá como una inundación y la destrucción no cesará hasta que termine la guerra. Juan 1:46 dice: ¿De Nazaret? Replicó Natanael. ¿Acaso de ahí puede salir algo bueno? Ven a ver, le contestó Felipe. Juan 7:41 dice: Otros afirmaban: es el Cristo, pero otros objetaban: ¿cómo puede el Cristo venir de Galilea? Versículo 52. ¿No eres tú también de Galilea? Protestaron. Investiga y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Mateo también pudo haber hecho una conexión con la palabra Nazaret y la profecía en el Antiguo Testamento en Isaías 11:1. Del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces. Como la palabra Nazaret se oye como la palabra Rama en hebreo, que era una designación para el Mesías. La palabra nazareno no tiene ninguna conexión evidente a el voto de los nazareos en el Antiguo Testamento, que se escribe la palabra diferente y no tiene un significado de Mesías ni conexión a Nazaret. En Números 6:2 dice que les dijera a los israelitas: cuando un hombre o una mujer haga un voto especial, un voto que lo consagre al Señor como nazareo. Jueces 13:5 dice: porque concebirás y darás a luz un hijo, no pasará la navaja sobre su cabeza, porque el niño va a ser nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer. Él comenzará a librar a Israel del poder de los filisteos. ¿Qué podemos aplicar en nuestra vida de lo que hemos hablado? Tenemos que escuchar a Dios de cualquier forma que Él se esté comunicando con nosotros individualmente. También tenemos que escuchar a las personas que Dios ha puesto en nuestra vida, que nos pueden enseñar más de Dios. Necesitamos separar más tiempo para hablar con Dios y leer su palabra. Podemos también aprender de José y obedecer a Dios inmediatamente. Elimina los peligros en tu vida que Dios te advierte en su palabra. Sea alerto y también ten ánimo que Jesús, el Hijo de Dios, fue despreciado. No seas como los que no quisieron ver la verdad de Dios. Hay sabiduría en la humildad de Dios. Aunque no dio una imagen de riquezas, poder del gobierno humano o gran popularidad, eso no le quitó de su identidad como Dios. Ten ánimo, como Jesús cumplió la voluntad del Padre para su vida en la manera que Él lo tenía que hacer. Nosotros también debemos obedecer en lo que Dios nos ha llamado a hacer individualmente a cada uno de nosotros.